Saludos, la paz y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. En este momento vamos a entregar una enseñanza que, más que enseñanza, yo creo que es una muestra del amor y de la misericordia de nuestro Padre Dios, que se apiada de nosotros, tiene misericordia y nos va revelando sus misterios. Él se lo dijo a sus discípulos: a ustedes les he dado a conocer los misterios del reino de los cielos, pero a los que están fuera no. Entonces es un privilegio que se cumplan las escrituras en nuestra vida en el sentido de lo que Él dijo. Él dijo: escudriñad las escrituras porque a ustedes les parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas dan testimonio de mí. Las escrituras dan testimonio de nuestro Señor Jesucristo y es un privilegio que el Señor, después de muchos años, más de 40 años, leyendo una y otra vez prácticamente los mismos pasajes, se haya placido darnos un poquito más de este entendimiento. Yo en realidad no he escuchado a ningún predicador, ningún profesor, ningún maestro hablar de este tema. Y lo que me maravilla es que está claro en las Escrituras. Así que el título es La eternidad después del juicio. Y para poder entender con más claridad, sería imposible cortar camino en el sentido de pretender interpretar las escrituras fuera del autor. Entonces el Señor Jesucristo, como muchos saben, en este ministerio Dios nos ha venido revelando muchas verdades inmutables. Ejemplo, el que se manifestó en carne fue Dios, no una segunda persona. Otro ejemplo, que el sol es el que se mueve, al igual que la luna y las estrellas, y no es la tierra. Como está escrito, está fundada, está cimentada, tiene columnas, etc. Entonces, si nosotros no nos sujetamos a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a su palabra, nunca vamos a poder interpretar correctamente las Escrituras. Entonces, vamos a sujetarnos, y aquí he escrito lo que Él dijo: yo hago nuevas todas las cosas. Eso está en Apocalipsis capítulo 21, donde voy a leer. Dice: y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Además, él dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. O sea, esta va a ser la base, el fundamento de esta enseñanza, las palabras de nuestro Señor. Cuando Él dijo: yo soy el alfa y la omega. Algunos lo escriben así también. La omega es la letra número 24 del alfabeto griego, es la última, la omega, y el alfa es la primera. Cuando hablamos de que Él hace nuevas todas las cosas, y Él mismo se identifica como Él es el que es el principio de todas las cosas. Y en Isaías capítulo 46, en Isaías capítulo 46 y versículo 10, dice: Él es el que anuncia, yo anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. O sea que Dios anuncia el futuro desde el principio. Él es el principio y el final. Entonces, cuando hablamos de que Él es el principio y a la misma vez es el final,
Entonces podemos entender que es como un círculo, no tiene fin. Otra de las cosas que hemos ido aprendiendo es que el reino de los cielos, el templo de Dios, no es como se nos ha enseñado o como están en muchas Biblias en la parte ilustrativa, donde están los mapas. Y hemos visto muchos errores. Se nos han enseñado que el templo, el tabernáculo, era una especie de rectángulo, ¿no es cierto? Donde está el lugar santo, el lugar santísimo y el atrio, una cosa cuadrada. Y hemos visto que cuando la palabra de Dios dice que en el trono, en el medio del trono está el cordero, y alrededor del cordero habían 4 seres vivientes y alrededor 24 ancianos, y alrededor de los 24 una multitud de ángeles. O sea, cuando nosotros vemos el diseño divino es circular. Entonces, todas las medidas de las basas o de las bases, de las columnas y de las cortinas en el antiguo pacto, en el modelo que Dios le dio a Moisés y le dijo hazlo conforme al modelo, todas estas medidas y todos estos postes, está científicamente demostrado que en una zona desértica el viento destroza esto. Pero también estas cortinas se podrían usar de una manera circular, y que el tabernáculo era como una forma de carpa, como un domo, y eso sí aguantaba. Y esto es lo que hacen los beduinos y los nómadas que hoy mismo usan ese tipo de estructura. ¿Por qué digo todo esto? Yo digo todo esto porque estamos enceguecidos, nuestro entendimiento está o ha sido o ha estado enceguecido por una simple razón, porque no nos hemos sujetado a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a su doctrina y a la enseñanza de Él. Y al no sujetarnos, nos quedamos ciegos. Por eso Pablo lo dijo: el que no se sujeta y no se contenta con lo que el Señor dijo y establece eso como su base, todo lo que va a interpretar es pura palabrería, pura ilusión y pura discusión, pura opinión humana, pura sensualidad, donde no está el Espíritu de Dios. Entonces, ¿cuánto más para interpretar las Escrituras? Tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios. Entonces, vamos a empezar vamos a ver lo que dijo el famoso profeta al cual el Señor Jesucristo también mencionó, Daniel. En el libro de Daniel, vamos a ver en el capítulo 2, hablando de la eternidad. Pues no podemos hablar de la eternidad si primero no hablamos de cómo es que el Señor diseñó todas las cosas. Entonces, hablando de eso, vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 2, y vamos a ver la famosa estatua que vio y soñó Nabucodonosor. Entonces, en el capítulo 2, ahí vemos esta famosa estatua. Empezando el versículo 32, dice, cuando Daniel empieza a dar a conocer este sueño y su interpretación: esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre, sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Entonces, algunas personas ya empiezan a dividir esta estatua en 5 partes, cuando aquí la palabra enseña que hay solo 4 partes. La cabeza, su pecho y sus brazos es otra parte. Si bien es cierto, el pecho y los brazos pues son diferentes, un solo pecho, 2 brazos. De la misma manera, el vientre y los muslos parecen diferentes partes del cuerpo, pero la división son 4. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro. O sea, las piernas
de ahí para abajo, vamos a decir de las rodillas para abajo, es una última parte, son 4 partes. Entonces allí vemos que él explica, estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como el tamo de las eras de verano, y se los llevó el viento sin que ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Este es el sueño, también la interpretación. Y ahí le dice, tú eres, oh Rey de Reyes, tú eres el que Dios lo puso allí con todo su poder, fuerza y majestad, y etcétera. Ahí le empieza a hablar la interpretación. Después dice que se levantará otro reino inferior a ti. El cuarto reino, verso 40, dice, el cuarto reino será fuerte como hierro y como el hierro desmenuza. Entonces, cuando seguimos leyendo, habla de ese reino, el cuarto reino, y lo menciona con nombre. Hay un cuarto reino, no hay un quinto. Entonces, ahí explica que ese cuarto reino, que lo vio como pues los pies de los dedos en parte de barro cocido y en parte de fierro, y explica que será un reino dividido, más habrá en él algo de fuerza, y empieza a explicar las características de este cuarto imperio o reino. Lo que quiero decir es que no hay no hay 5. O sea, en esa estatua famosa de Nabucodonosor, si se podría dibujar, en esa estatua no hay 5 partes. Hay una parte, 2 partes, 3 partes y una cuarta parte. Entonces, si nosotros vamos a hablar de la eternidad después del juicio, tenemos que sujetarnos a las sanas palabras de nuestro Señor. Entonces, quiere decir que nosotros estamos ya aquí en la última parte. Por eso que la palabra de Dios dice en Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces de diferentes maneras en otro tiempo a los padres. O sea, ¿quién habló? Habló Dios. Pero él dice que en este postrero tiempo, en el libro de Hebreos, nos ha hablado por el Hijo. O sea, que quiere decir que en la mente de Dios estamos en el tiempo postrero. Y cuando hablamos de tiempo postrero, y habíamos escrito acá que Él hace nuevas todas las cosas, que Él es el principio y el final, el alfa y omega. Entonces, si este es el final y el principio tuvo un principio acá, podemos establecer que estamos a punto de cerrar el círculo. Porque si Él es el principio y el final, y que Él ve las cosas del final desde el principio y Él hace nuevas todas las cosas, entonces vamos a ir entendiendo mejor cómo es que suceden las cosas conforme a las Escrituras. Entonces, vamos a leer en Daniel, allí mismo, cuando habla de este cuarto reino, en el capítulo 2, verso 44, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo, desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. O sea que en el último momento de la historia, se acaba la historia. O sea, allí empieza un reino eterno, y vamos a probarlo con un segundo testimonio ahí mismo en el capítulo 7. Capítulo 7 de Daniel. Vamos a leer capítulo 7. Vamos a leer desde el versículo 2. Entonces también, cuando, como dice el versículo 1, en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza,
y estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y redactó el principal del asunto. Entonces, Daniel tuvo un sueño y dice, versículo 2, miraba yo en visión de noche, y aquí que los 4 vientos del cielo combatían en la gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. O sea, ¿cuántas partes tenía la estatua o la historia como en 4? ¿Cuántas bestias soñó Daniel? 4 bestias. Entonces, cuando habla de la 4ª bestia, dice versículo 7, era espantosa, terrible, en gran manera, muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, aquí otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de estos fueron arrancados 3 cuernos, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando está hablando de la última bestia, dice el versículo 9, estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. Se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía delante de él, millares y millares le servían, y millones de millones, dice, asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿De qué está hablando? Está hablando de lo único que puede ser. Está hablando de la venida de nuestro Señor Jesucristo, el Dios glorioso que se manifestó en carne, pero que esta vez viene como juez. Eso está en Apocalipsis capítulo 5 y Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis 20 está hablando de esto. Apocalipsis capítulo 20, verso 12, dice... y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que se dan cuenta, lo que estamos explicando no lo estamos inventando, nos estamos sujetando a la palabra de Dios. En el último momento de la historia de la humanidad, el sueño de Nabucodonosor fue en la 4ª bestia donde se produce ese momento, y en el sueño de Daniel fue en la 4ª bestia. Aquí en la 4ª parte de la historia, aquí en la 4ª y última bestia, viene el Señor. No hay un periodo que se han inventado las personas con lo de las dispensaciones, y aquí lo estamos viendo. Aquí lo estamos viendo. Vamos a seguir leyendo capítulo 7 de Daniel. El juez se sienta, los libros fueron abiertos, y entonces dice allí el versículo 13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿De qué está hablando? Está hablando lo que habla Apocalipsis, capítulo 5. Eso es lo que está hablando. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Vamos a leerlo. Apocalipsis capítulo 1, verso 7. Dice, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, así sea. O sea, el versículo anterior dice que él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria del imperio por los siglos de los siglos. Entonces, aquí se está cumpliendo eso en Daniel capítulo 7, verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Así que, bueno, viene aquí un ángel que lo ayuda a Daniel. Dice, se me turbó el espíritu a mí, Daniel, en medio de mi cuerpo, y las visiones de mi cabeza me asombraron. Me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto, y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas. O sea que un ángel lo ayuda a interpretar las cosas correctamente, y le dice, estas 4 grandes bestias son 4 reinos, imperios que se levantarán en la tierra después
después de estos 4 imperios, y el último fue el Imperio Romano. El Imperio Romano fue el último y estamos viviendo en el Imperio Romano todavía. Estas 4 bestias son 4 imperios que se levantarán en la tierra y después recibirán el reino los santos. O sea que aquí, en el 4º imperio, aquí sucede lo que dice el versículo 14. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. ¿Quiénes van a recibir el imperio? Los santos del Altísimo. Si alguno no se identifica con la santidad, tiene un tremendo problema. Y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre. O sea que si uno no se sujeta a esto, nunca jamás vamos a entender Ezequiel, Jeremías, Isaías, Oseas, Malaquías, el libro de Joel, todos los profetas. No vamos a entender porque todos los profetas hablaron de esto. El Señor Jesucristo, Él dijo que los salmos, los profetas, la ley, los salmos y los profetas hablaban de Él. Entonces, cuando aquí Daniel, el profeta Daniel, y con la intervención divina y ángeles ayudando a interpretar lo correcto para que no se le vaya a la mente por otro lado, es en el 4º imperio donde reciben el reino los santos del Altísimo, y no solamente por 1000 años, sino es para siempre. Ahora, eternamente y para siempre. Y cuando seguimos leyendo, vuelve a confirmar todo lo mismo, versículo 22. Vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino, lo que está escrito en Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, tenemos que aprendérnoslos de memoria, lo que está escrito, que el Señor se sentó, los libros fueron abiertos, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Versículo 5, el que estaba sentado en el trono digo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Entonces, ¿cuándo sucede esto? Sucede al final del último imperio, el imperio romano, en el cual estamos viviendo. Entonces, allí mismo, en el capítulo 7, para confirmar por tercera vez, dice que en este tiempo se levanta esta 4ª bestia, hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo, pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y le obedecerán. Es un reino eterno, no son 1000 años, cuyo reino es reino eterno. El versículo 18 es reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. O sea, ¿por qué yo tengo que poner límite? ¿Por qué yo tengo que ponerle una cantidad de años? Cuando la palabra de Dios dice, se acaba en la 4ª bestia, en la 4ª parte de la historia, en el 4º imperio se acaba, y allí reciben el reino los hijos del Altísimo y reinarán eternamente y para siempre. Esa es la verdad. Por si acaso, si algunos no conocen, no me acuerdo ahora mismo cuál de los papas
ya hace siglos atrás, uno de los papas emitió una bula papal, como una especie de decreto real. Y en esa bula papal, no me acuerdo la bula, lo pueden investigar, me parece que es el Papa Inocencio. Ese tipo, le digo tipo porque definitivamente es un usurpador, donde a través de esa bula papal, él legalmente, tomándose atribuciones que no le corresponden y en el nombre de la divinidad, prácticamente emitió esta bula papal, la selló y la mandó a divulgar a todo el mundo que la Iglesia Católica Romana o el Vaticano o el papado, desde ese tiempo, tienen el poder legal de ser dueños de toda la tierra. Y ahí viene la famosa institución o la ley marítima que se llama, donde gobierna sobre la ley de la tierra, y esta gente se adueñó a punta de un edicto, de una bula papal, y entonces legalmente la gente que nace se registra en los registros públicos, en los registros civiles, y reconoce que sus hijos pues nacieron tal día, bajo tal dominio, etcétera, etcétera. En otras palabras, ese registro de nacimiento prácticamente lo que hace es reconocer que esos hijos no son nuestros, sino que son del Estado. Entonces, desde hace mucho tiempo hay un poder oculto, un poder que está gobernando la tierra de una manera legal, como el Imperio Romano, y que tiene potestad sobre prácticamente todas las leyes en todos los estados y en todos los países. Inclusive cuando la gente estudia derecho constitucional o derecho político, derecho criminal, todos los que son abogados entienden, a muchos no entienden ni siquiera saben algunos detalles de eso. Todo se empieza con el derecho romano. Es más, todas las leyes que se conocen están basadas en el derecho romano, y los que estudian derecho saben de que prácticamente el origen y la base y el fundamento de todas las demás leyes y que se van modificando con el tiempo vienen del derecho romano, de la ley romana, y eso no ha cambiado. Entonces, ¿por qué hablamos esto? Porque tenemos que sujetarnos a la palabra de Dios, tenemos que entender que estamos bajo un imperio romano donde el presidente de las Naciones Unidas es aquel que se sienta en el Vaticano, juntamente con aquel que le llaman el Papa Negro, y prácticamente son una especie de una cara formal y legal que se han posesionado de toda la tierra. Y por encima de ese hay otro más grande que se llama Lucifer, y que ese personaje en algún momento portaba la luz del entendimiento, fue el principio de los caminos de Dios, fue el llamado a enseñar las virtudes y los caminos de Dios a todos los demás ángeles, pero se la creyó. Y entonces los seres humanos desde ese día hasta el día de hoy, ellos quieren llegar a formar al hombre perfecto, ¿no? Satanás se la creyó. Entonces ellos, los masones y estas sociedades, están buscando la piedra perfecta, la piedra angular. Entonces ellos se creen que son como una piedra, como un cubo perfecto, y que están puliendo y están trabajando hasta que lleguen a ser ellos mismos Dios. O sea, esa es la meta del humanismo. El hombre siendo como Dios, que el hombre mismo es Dios. Y entonces nunca ha cambiado esa idea de la idea antigua de que la serpiente, engañándola a la mujer, le hizo creer que no iba a morir
y que si se esforzaba llegaba al conocimiento máximo del entendimiento del bien y del mal, conociendo con el intelecto, con el razonamiento, con la razón y con el intelecto podía llegar a entender muchas cosas y podía llegar a ser a Dios. Esta es la gran mentira de Lucifer con su disfraz de serpiente, el enemigo de Dios, la serpiente antigua, el diablo y Satanás, como se le llama, la gran mentira, y lo único que tiene es esa mentira para arrastrarse un montón de gente a pasar la eternidad con él en el lago de fuego y azufre. Entonces, estamos aquí para enseñar que es en este tiempo que estamos viviendo, y no va a haber otro imperio. Es en este imperio romano que el Señor viene, que el cielo se prepara para el juicio y que la eternidad empieza. Y como dijimos al principio, Dios hace nuevas todas las cosas. Entonces vamos a empezar a explicar para poder entender cómo es que vamos a entender todos los profetas. Y vamos a ir tocando los profetas. Vamos a tocar pues a Amós, a Miqueas, a Sofonías, a Ageo, a Oseas, a Zacarías, a Malaquías. Pero para poder entender a todos esos profetas, tenemos que entender un principio que es el sentido espiritual. Nunca vamos a poder entender las escrituras si no acomodamos lo espiritual a lo espiritual. Y para eso quiero leer Primera de Corintios, capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12. Primera de Corintios, capítulo 2, verso 12. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Si nosotros verdaderamente queremos estar seguros de que tenemos la interpretación correcta de las escrituras, necesitamos y dependemos del Espíritu Santo de Dios. Y como su nombre mismo lo dice, el Espíritu Santo es un Espíritu santo, es puro, es benigno, es misericordioso, no hay ninguna tiniebla en él, y todo aquello que se aleje de esa verdad va entrando a las tinieblas más y más, de una manera más densa, hasta que la ceguera es total. A mayor pecado, a mayor iniquidad, mayor oscuridad, mayor ceguera. A mayor piedad, a mayor perfección, a mayor santidad, el conocimiento va yendo y creciendo proporcionalmente. La verdad y el conocimiento de la verdad va a crecer proporcionalmente al conocimiento de la verdad. Entonces, tenemos que entender el sentido espiritual y tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Entonces, ¿cómo? Primeramente, por el Espíritu Santo. Versículo 13. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Repito, hablamos y enseñamos no por sabiduría humana, no por haber leído un montón de libros y ido al colegio y a la universidad, de ninguna manera. No estoy diciendo que eso sea malo. Lo que estoy diciendo es que la correcta interpretación de la verdad, de las escrituras, no se da, no se manifiesta ni se consigue a través de conocimiento intelectual y sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y acá viene ese versículo que dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Se tienen que juzgar, examinar, discernir. Esa palabra griega, discernir, es la palabra anacrino. Se tiene que juzgar, analizar, examinar, pero de una manera espiritual. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie.
Así que, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Quiere decir que cuando nosotros vamos escudriñando y leyendo la escritura y lógicamente usamos nuestro entendimiento, nuestros ojos, nuestro cerebro, pero adentro nuestro espíritu está conectado con Dios y vamos sujetándonos lo que vamos entendiendo y leyendo, nos vamos sujetando con humildad al conocimiento previo revelado para que Dios aumente más. Por eso el Señor dijo, el que tiene se le va a dar más. El que no tiene lo que piensa tener se le va a quitar. ¿Qué significa esto? Que cuando Dios te da y te entrega una perla, Él quiere que la valores, Él quiere que la cuides, Él quiere que la preserves, quiere que la multipliques, que la hagas brillar más. Pero cuando tú eso lo menosprecias, entonces si lo dejas a un lado y quieres ir a buscar revelaciones más profundas y te metes a escuchar a gente y que empiezas a buscar cosas raras, como este Mauro Biglino, este italiano, que es uno de los exponentes más grandes, más peligrosos, diría yo, que tiene cosas muy interesantes, es experto en hebreo y en griego y en lenguas, y perdón, este hombre tiene un mérito, o sea, tiene un mérito que su vida la ha dedicado a estudiar, es un intelectual total neto, pero dice unas aberraciones espectaculares, pero no niego que son interesantes sus deducciones. Él habla de los platillos voladores, de los aliens, o sea, dice muchas verdades de los gigantes, dice un montón de verdades, pero también dice unas cosas terribles. Él es uno de los que dice que Jehová era el Dios de los de Israel, que era uno de los tantos dioses que habían. Entonces, me gustaría conversar un día con ese tipo, hacerle unas preguntas bien simples. Le decía, tanto que interpreta las escrituras y se sujeta al hebreo y al griego que me explique todos los pasajes, la cantidad de pasajes bíblicos donde literalmente se menciona a Yahweh, a Jehová, Yod, Het, Vav, Hei, el tetragramatón, que dice que Jehová es el Dios malo, es el Dios, es uno de tantos dioses, es uno de los tantos Elohim, porque Elohim es plural y Dios, o sea, el tipo se mete al hebreo y lógicamente Elohim se usa tanto para los dioses de los amorreos. Esa palabra dioses es Elohim. Entonces, el Dios eterno también es Elohim. Entonces, descubrieron esas cosas y empiezan a hacer sus deducciones. Entonces, yo le preguntaría, en tantos pasajes donde Dios, Jehová, y lo menciona así, Jehová Dios, uno es, y Él creó, Él es el creador de todas las cosas, es el que creó los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Dios es el único Dios, el bendito al Dios altísimo, creador de todas las cosas. O sea, entonces, si para él Jehová es un Elohim más, entonces, y él reconoce que debe haber una fuente suprema, el Dios que creó todas las cosas, pero está escrito en muchísimas partes refiriéndose a Jehová, que él es el creador. Entonces, yo no sé cómo respondería esta gente, pero pues no le hacen las preguntas correctas. Entonces, ¿de qué estamos hablando, pueblo de Dios? Estamos hablando de que es imposible conocer la verdad sin el Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios es santo, para empezar. O sea, no tiene absolutamente parte ni suerte, por ejemplo, con la mentira. Si continuamos, donde nosotros tenemos la mente de Cristo, quiere decir que cuando estamos leyendo, escudriñando, nos vamos sujetando al Espíritu de Dios que nos va revelando la verdad y Dios nos va dando más y más entendimiento. Entonces, en el capítulo 11 de Apocalipsis, donde habla justamente del sentido espiritual, y ahí está Apocalipsis, capítulo 11, verso 8, dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor Jesucristo fue crucificado. Entonces, aquí vemos que conforme a las Escrituras, hay un sentido espiritual
en que se interpretan las palabras de la Biblia. Entonces, aquí no podemos cerrar nuestros ojos ante esta verdad, que hay un sentido espiritual. Pablo dijo que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y hablando del sentido espiritual, dice, habíamos hablado del sentido espiritual en alegoría en algún momento, no según el sentido de la palabra, sino que los hechos afirmados se aplican a ilustrar principios. O sea que el sentido espiritual no tiene que ver necesariamente con las palabras. O sea, por ejemplo, cuando Dios habla de la humanidad, cuando Dios habla del hombre, también se refiere como una viña, se refiere como una higuera, como un árbol, como una encina, como un monte. Entonces, las características de un monte, de un árbol, por cierto, en algunas cosas podría tener una semejanza a lo que es un hombre. Pero si nosotros nos vamos a concentrar en la palabra literal, vamos a poder interpretar lo que nos dé la gana. Por eso que tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual, en sentido espiritual. El Señor Jesucristo, que yo sepa, fue juzgado, condenado en Jerusalén y murió detrás, fuera de la puerta. Fue crucificado afuera, pero en la ciudad de Jerusalén. Pero aquí dice que en sentido espiritual lo crucificaron en Egipto. Entonces, Egipto. Entonces, queremos entonces entender qué significa esto. Tenemos que acomodar lo espiritual. Entonces, vamos a empezar a entender que Egipto para Dios simplemente es el mundo sin Dios. Egipto, Sodoma, es una ciudad, un pueblo, es la humanidad pervertida, la humanidad llena de altivez, la humanidad que se olvida y desecha lo de Dios. Eso es todo. Sin que eso anule que existió un país y una nación como Egipto, un imperio como Egipto y una ciudad literal como Sodoma. Entonces, el significado alegórico no anula el significado literal de la narración. O sea que cuando Dios habla de Egipto, sí, Egipto existió el faraón, claro que sí. Entonces el significado alegórico, cuando el Señor hablaba por alegoría, como los discípulos dijeron, Señor, ¿por qué le hablas por parábolas? ¿Por qué le hablas siempre alegóricamente? ¿Por qué no le dices las cosas tal y cual? Entonces el Señor le dijo, porque tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Su entendimiento está engrosado, su corazón está engrosado, no pueden comprender. Entonces, por eso les hablo en alegorías, porque tengo que decirles verdades, porque de su boca no puede salir una mentira. Tengo que hablarle verdades alegóricamente. Pero en esa alegoría él está enseñando principios inmutables. Entonces, puede que haya más de un significado alegórico, aunque desde luego solo haya un significado literal. Las historias de las Escrituras representan o incorporan principios espirituales. O sea, las historias, los pasajes bíblicos, Rahab la ramera, Goliat, el ejército de Israel peleando contra los filisteos, etc. O sea, todos estos pasajes bíblicos fueron reales, fueron literales. Pero cuando la escritura nos enseña de una manera alegórica, la espada de Goliat, ¿qué representa? O sea, cuando David dijo, tienen una espada, así solamente queda esa. Bueno, no hay nada mejor como esa. O sea, el acontecimiento fue real, fue literal, pero el principio que Dios quiere dejar allí formado, estampado, es mucho más importante que la definición literal de esa alegoría. Las historias de las Escrituras representan o incorporan principios espirituales y estos se llegan a conocer no
por el vuelo de la imaginación. O sea que nosotros no vamos a interpretar correctamente esos principios y fundamentos de las escrituras, como por ejemplo que la historia de la humanidad termina en el cuarto imperio. Punto. Eso es una verdad. No hay 5, no hay otro periodo de 1000 años, no existe eso. Es después que se manifiesta algunas características del último imperio de la tierra, donde va a haber un control total, donde se van a cambiar las leyes, el tiempo, donde van a haber cosas medias raras, el transhumanismo y todas esas cosas. En ese tiempo, dice, en ese tiempo le será dado el reino a los santos y reinarán para siempre. El juez se va a sentar, los libros se abren y se le entrega el reino a los santos. O sea, ¿cuándo? Pues prácticamente ya estamos en cualquier momento. En cualquier momento. Ahora, entonces cuando interpretemos las escrituras, tenemos que aplicar los principios espirituales por encima de una interpretación linda que le queramos dar, ¿no? Ejemplo, una de las cosas que han abusado mucha gente, ¿no? Cuando la higuera florezca, la higuera es Israel, ¿no? La higuera es Israel. En el 1947, 48, cuando se declara la estación del Estado de Israel, ahí nace una nación, ¿no? Nace una nación. ¡Wow! Ok, nace una nación, Israel. Israel. Aquí está, se cumplió, porque la Biblia, y agarra las escrituras y dice, cuando veáis que la higuera florece. Sí, pero cuando lees en el otro evangelio, en Lucas, donde dice, cuando veáis que la higuera y todos los demás árboles florecen, es que el tiempo ha llegado. O sea, ¿qué significa eso? O sea, que si bien es cierto, Dios alegóricamente se refiere a su pueblo como la higuera, también se refiere a su pueblo como la vid, como una viña. También se refiere a su pueblo como la viña que plantó y se la dejó a unos arrendadores para que pues la cultiven y la trabajen. Muchas maneras. El principio de lo que estamos hablando es de que los principios espirituales no tienen que cambiar. Los principios elementales y fundamentales que no cambian son ellos los que nos tendrían que dar el piso para estar parados e interpretar todo lo demás. No es al revés. Entonces, se tiene que interpretar de una manera recta, con una recta aplicación de las doctrinas de las escrituras. Ejemplo, voy a dar unos ejemplos. Gálatas capítulo 4, verso 22 al 31, hablando alegóricamente y hablando de los principios. En Gálatas capítulo 4, hablando de Agar y de Sara. Gálatas capítulo 4, verso 22. Dice, porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Está hablando de Sara y está hablando de Agar, la cual dice, todo eso es una alegoría, lo cual, verso 24, es una alegoría. O sea que tanto Sara como Agar fueron mujeres que existieron, sí, pero qué tan importante es realmente esa mujer Sara, esa mujer Agar. Pues existieron, fueron reales, pero no son mucho más importantes del principio que ellas representan. Eso es lo que quiero decir. Entonces, aquí lo dice claramente. Sara y Agar, 2 mujeres, cada una tuvo un hijo, y dice que es una alegoría, pues estas mujeres son los 2 pactos. El uno
proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar, porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y que corresponde a la Jerusalén actual, pues esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. O sea, fíjense, aquí está por un lado Sara. A ver, Sara. Y aquí está Agar. Aquí está Jerusalén, la celestial. Y acá está el monte Sinaí. Pues aquí está Isaac. Y aquí está ¿quién? El otro hijo de la sierva, Ismael. Aquí está la libertad. Y aquí está la esclavitud. Y podemos seguir. Y podemos seguir ahí. Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros. Interesante. O sea, Sara es madre de todos nosotros. Jerusalén, la celestial, es madre de todos nosotros. ¿No es cierto? El hijo de Sara, Isaac, es padre de todos nosotros. Sara le creyó junto con su esposo, obtuvo la libertad. Es madre de nosotros, de todos nosotros. Entonces, Agar es madre de quién? Cuando habla de Sara, está hablando del pueblo de Dios. Sara representa al pueblo de Dios, Israel, el Israel de Dios. El Israel de Dios. Sara es la madre de todos nosotros. ¿Cómo es eso? ¿Cómo podemos entender eso? O sea que lo que estamos diciendo aquí es justamente lo que estamos enseñando, de que es en alegorías. Es en alegorías. Estamos dando ejemplos que como la palabra de Dios. El hombre de pecado, en 2 Tesalonicenses capítulo 2, otro ejemplo de palabras en alegorías. 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Este es un pasaje bien conocido, hablando del hombre de pecado. Nadie os engañe de ninguna manera, porque no vendrá sin antes venga la apostasía. Estoy en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 y estoy leyendo verso 3 en adelante. Dice: nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando del Señor Jesús, está hablando de la venida del Señor Jesucristo. El Señor no va a venir hasta que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. O sea que el hombre de pecado, el hijo de perdición, es simplemente la humanidad misma. El hombre de pecado es simplemente la humanidad misma que se aparta de Dios, la humanidad misma que retrocede, que se sale de los caminos de Dios voluntariamente, rechaza a Dios, todo lo que tiene que ver con Dios lo rechaza
y se pone a él mismo como el Dios. La famosa meta y el famoso engaño original. Dios sabe que si te metes a profundizar en el intelecto y vas perfeccionándote como una piedra, como ese cubo, esa piedra, vas a llegar a ser Dios tú mismo. O sea, esa mentira del diablo, al final de cuentas, es eso. Se sienta como Dios haciéndose pasar por Dios. O sea, rechaza todo al único Dios verdadero, al creador de los cielos y de todas las cosas, pero él mismo se hace Dios. O sea, ¿quién es ese hombre de pecado? Es toda la humanidad. Es el mismo hombre llegando a esa condición en la línea del tiempo. Por eso que estamos hablando de esta manera, para que se entienda, porque no se puede cambiar los principios y la doctrina de las escrituras por la interpretación antojadiza que se nos quiera dar. Entonces estamos dando ejemplos de que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual. Estamos dando ejemplos de cómo tenemos que lo alegórico usarlo, pero en el contexto correcto, conservando los principios. Las historias de las escrituras representan o incorporan principios espirituales y estos se llegan a conocer no por el vuelo de la imaginación o porque nos dé la gana, sino por la recta, correcta y honesta aplicación de las doctrinas de las escrituras. Y estamos dando ejemplo en Gálatas, Agar y Sara, estamos dando ejemplo del hombre de pecado. Es la misma humanidad. Es la humanidad que voluntariamente se aparta de su creador. Se aparta de su creador. Lo que le llama el inicuo, versículo 8. El inicuo. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. ¿Cómo va a ser esto? Es la humanidad misma que va a ser destruida cuando Él venga. ¿Dónde está eso? Segunda de Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 10. Lo hemos leído muchas veces, pero es lo que está escrito. Dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. O sea que de sorpresa, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay, o sea, la tierra misma y todo lo que hay serán quemadas. O sea, eso es lo que pasará y es la humanidad misma que el Señor va a destruir con el resplandor de su venida. Y esta humanidad, esta manifestación de este inicuo, de esta humanidad que se aparta de Dios totalmente, de aparta de su creador, es por obra de Satanás. El advenimiento de esta humanidad, dice la Biblia, es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿De qué está hablando? Está hablando de toda la tecnología que estamos viendo hoy en día. O sea que prácticamente es peligrosísimo ahora estar en la computadora, en el teléfono, porque te aparecen unas cosas espectacularmente que parecen pues verdaderas. O sea, tú estás viendo con tus ojos al presidente de tal país haciendo una cosa, una aberración, y tú dices, pero wow, ¿qué está pasando? Y resulta que es pura fantasía, pura inteligencia artificial, es una creación de la computadora cuántica. Entonces, está difícil. Está difícil porque tú ya no sabes qué es verdad, no sabes lo que es realidad y lo que es falso. Está bien grave la cosa, por eso que ahora más que nunca tenemos que sujetarnos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Siguiendo en esta misma línea, cuando yo hablo de la eternidad después del juicio, estamos hablando de un tiempo en que después que el Señor se sienta y se abren los libros, se le entrega el reino a los santos y vamos a ver por casi en un 100% en los profetas que habla de este tema todo el tiempo. Entonces la gente se ha imaginado equivocadamente que Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amós, Oseas, Malaquías está hablando del estado de Israel, de las 12 tribus perdidas allá y que pues se van a juntar un día. Está hablando de alegoría.
está hablando en alegoría totalmente, y que todo lo que está hablando de que aquel tiempo, ¿no? No usarán más sus espadas, sino que harán hoces para cultivar. Está hablando de algo real. Está hablando de una tierra nueva, donde árboles nuevos, cosecha nueva, que por cierto el sol y la luna también van a seguir allí. Y todo eso lo vamos a ver. Entonces, no, el enemigo lo que ha hecho, lo que yo he visto, que él ha hecho con nosotros, con la iglesia, es que nos ha hecho divagar en un montón de ideas y pensamientos y doctrinas, imaginaciones de nuestro corazón, y se han escrito libros, Los dejados atrás, El milenio, el regreso del pueblo judío a su tierra. O sea, nos han engañado de tal manera. ¿Y quién está atrás de esto? El mismo diablo mentiroso está atrás de esto, porque el propósito de él ha sido engañarnos y desviarnos de una verdad bendita, que el fruto de nuestra fe tiene que producir santificación, y el final y el objetivo final de ese fruto, el final es la vida eterna. Es justamente lo que estamos viendo, la eternidad después del juicio. Eso es lo importante, que pasemos el juicio parados en la presencia del Señor y no que seamos quemados como la paja. Ahora, Israel es un concepto, una idea de una humanidad a la cual el creador del universo se manifestó. O sea, por eso dice la palabra de Dios, el Israel de Dios. O sea, cuando nosotros leemos todos los profetas, ustedes lean, atrévanse a leer y van a encontrar decenas de veces donde Dios se enoja con Israel, con Jerusalén, con Judá, con su pueblo. Lo dice de todas las maneras: estoy enojado, los desecho, los castigo, o sea, los desecho para siempre. Lo dice muchísimas veces. Por eso que la palabra de Dios habla de un Israel de Dios. Un Israel de Dios. O sea, la gente cree que los judíos son la última Coca-Cola del desierto. Y ellos mismos se creen la última Coca-Cola del desierto, estos judíos sanguíneos, étnicos. Y hay muchos ignorantes que hasta se han circuncidado. Yo estaba igual que ellos. Yo también los días viernes estaba un poco más y adoraba al sol, mirando al este. O sea, y Dios mío, hasta cuando Dios me despierta el hechizo, yo digo: Padre Santo, ¿qué estoy haciendo? Un poco más estoy adorando a Baal. ¿No? Cuando el día empieza al amanecer, el día empieza cuando sale el sol. No, pero ellos no, cuando llega la noche, ahí empieza. ¿Por qué? Porque está escrito que el día, y fue la tarde, la mañana, un día, el día primero. O sea, Dios mío, la ceguera es brutal, brutal total. Pero ¿cómo es que el hombre, y son gente inteligente, gente educada, y cómo pueden ser tan ciegos? Justamente como estaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era súper intelectual, irreprensible en cuanto a la ley, papá y mamá hebreos. O sea, era un tipazo. Conocía la Torá de memoria. Sentado a los pies de Gamaliel, uno de los requisitos era aprenderse la Torá de memoria, y él era uno de los mejores. Y sin embargo no conocía a Dios, al Dios verdadero. Eso es lo que está pasando con muchos. Se ponen a hablar de Dios y no tienen la menor idea de quién es Dios. ¿Por qué? Porque simplemente la Biblia dice que el que practica el pecado no le ha visto a Dios ni le ha conocido, no tiene la menor idea de quién es Dios. Porque si supiera quién es Dios, jamás y nunca sus ojos estarían llenos de adulterio, porque le daría vergüenza codiciar a una mujer que no es su mujer. O sea, solamente la idea de mirar a una mujer, ya se ve que no tiene temor de Dios, no tiene la menor idea que Dios es Dios, porque no tiene temor de Dios. No existe temor de Dios. Es imposible que conozca a Dios.
Entonces inventan un montón de doctrinas para justificar su mediocridad espiritual. En lugar de un verdadero arrepentimiento es aquel que produce verdaderos frutos de arrepentimiento. Y Dios es bueno y misericordioso para perdonar y limpiar absolutamente. Siguiendo esta misma línea, estaba diciendo que Israel es un concepto, una idea de una humanidad a la cual su creador se manifestó, habló y visitó para que tuviesen una oportunidad real, legítima de conocerlo y amarlo y respetarlo. Eso es Israel. El Israel de Dios no es nada más ni nada menos a la humanidad a la cual Dios se manifestó. Por eso que Natanael, cuando el Señor Dios manifestado en carne, lo vio debajo de la higuera, debajo del árbol, y le dijeron, ven, oye, te vamos a presentar al Mesías, el que habló de los profetas. ¿Quién? Jesús de Nazaret. ¿Quién es ese? De Nazaret puede salir algo bueno. Y el Señor le dijo, ven, antes que te llamaran, yo te vi debajo de la higuera. Y el Señor dijo, he ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. O sea, que si el Señor dijo un verdadero israelita, un verdadero israelita. O sea, si hay un verdadero israelita, tiene que haber un falso israelita. Lo hemos dicho muchas veces. No por ser descendiente de Abraham son llamados hijos, ni por ser linaje de Abraham. No es de esa manera. Esto es alegoría. Israel es la humanidad misma a la cual Dios se manifestó. El verdadero Dios tenía que manifestarse. Abraham fue separado para que Dios se pueda manifestar a la humanidad que tenía muchos dioses. Es más, se habla del padre de Abraham, del padre enaltecido, que era un general de Nimrod, que tenía muchos dioses y muchas estatuas, muchos Elohim. Y justamente Dios tomó la decisión de manifestarse a la humanidad misma y revelarse como el único Dios creador de los cielos, la tierra, el mar y la fuente, el único. Y esa manifestación de Dios a la humanidad, pues sí, literalmente existió un hombre llamado Jacob, a la cual Dios le cambió el nombre. Existió un tal Isaac, existió un tal Abraham. Pero tenemos que entender el principio de la palabra de Dios. Por eso dice a esa humanidad, dice en Romanos 8:30, a los que predestinó, a estos también llamó, a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que Dios predestinó la salvación y pasar la eternidad con un grupo de humanidad escogida, apartada, a la cual Él se manifiesta o se manifestó, enseñándole sus leyes, sus principios, sus sendas, sus estatutos, sus pensamientos, sus caminos. Y la humanidad que se sujetó a ella es lo que Él abraza y lo llama su pueblo amado, el Israel, la niña de sus ojos. Entonces, repito, Israel es un concepto, una idea de una humanidad a la cual el creador del universo se manifestó, habló y visitó para que tuviesen una oportunidad real, legítima de conocerlo, amarlo y respetarlo. El Israel de Dios, como dice Gálatas capítulo 6, verso 16. Acabo de mencionar un ejemplo de un verdadero israelita, Natanael. O sea que en el tiempo del Señor Jesús había muchos que creían que eran israelitas, judíos, que para Dios irrelevante totalmente. O sea que Dios es tanto el Dios que va a condenar a los que hacen el mal, como dice el judío primeramente
y también al griego. Ese es un pasaje muy conocido que la gente no le gusta leer, pero desgraciadamente, pues el enemigo es malo y hace que la gente se distraiga en lo que no es importante. Y, y, y acá dice Romanos capítulo 2. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo? O sea, haces lo mismo. ¿Qué cosa? Pues ahí lee una clasificación de 23 pecados en Romanos capítulo 1, empezando ahí en hombres con hombres y mujeres con mujeres y siguiendo ahí atestados de toda injusticia y fornicación. Y sí, hay 23 pecados, los conté. Estos que practican tales cosas son dignos de muerte. Entonces ahí dice, y tú, hombre, tú que juzgas a los otros, haces lo mismo. Se está hablando de los que practican y hacen esto. No está hablando de los que simplemente están juzgando conforme a las escrituras. No, está hablando de los que practican y haces lo mismo. A esos dice, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, la gente ignorante que tuerce las escrituras dice, ay, mira cómo no hay que juzgar, porque fíjate, tú que juzgas también está. No. Lee bien las escrituras. Está hablando de aquellos que están juzgando, pero están practicando el pecado, están haciendo lo mismo y que tienen un corazón no arrepentido. Está hablando de eso. A esos dice, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. O sea, en otras palabras, la cuarta bestia, la cuarta parte del último imperio, ahí viene el justo juicio y el Señor va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna, la eternidad después del juicio, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. ¿Cuál es la verdad? La verdad es clara. Hay un solo Dios, no hay dos. Número 2, la tierra Dios la hizo y la fundó. La fundación de la tierra está fundada. Dice aquí, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Estamos hablando de que Dios siempre, cuando habla de Israel, cuando habla de Egipto, cuando habla de los moabitas, está hablando de la humanidad con dioses falsos, la humanidad soberbia. Está hablando de los moabitas, de los amonitas, está hablando la humanidad incestuosa, llena de perversión, donde los abuelos han violado a sus propios nietos. Estamos hablando de una perversión de la humanidad cuando habla de los moabitas. Y estamos hablando de Israel, sí, pero el Israel de Dios. El Israel es la humanidad que Dios escogió para manifestarse. Una humanidad que también lo rechazó muchas veces. Y por eso Dios permitió lo que permitió con Nabucodonosor, con Salmanasar, y los llevaron y los dispersaron por todas las tierras hasta el día de hoy. Y eso se acabó. O sea, ¿por qué? Porque no pudieron mantenerse en su ley. Por eso que Dios tuvo que hacer una obra misteriosa para que su Espíritu Santo, Él mismo, con su Espíritu, tenga un remanente para que su palabra permanezca para siempre. Entonces, esta enseñanza es muy profunda. Va a haber una continuación y vamos a juntos leer prácticamente los profetas y vamos a entender más claramente que se va a repetir una y otra vez este principio de que Dios acomoda lo espiritual a lo espiritual y que Dios habla en alegorías, pero que hay que captar el principio del sentido espiritual. Entonces, el Israel de Dios, Natanael, los montes, los árboles, las encinas, son los hombres mismos, es la humanidad misma. Y vamos a dar un ejemplo.
Vamos a dar un ejemplo en Isaías, capítulo 2, verso 12. Dice, porque el día del Señor de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo, sobre todo enaltecido, y será batido. Sobre todos los cedros del Líbano, altos y erguidos, y sobre todas las encinas de Basán. Pues para los que no saben, las encinas simplemente son árboles. De acuerdo a lo que leí, las encinas son árboles que dan con frutos amargos y dulces, son unas bellotas, pueden ser dulces o amargas, crecen de 9 a 12 metros de alto. En otras palabras, las encinas son árboles. Entonces aquí lo que está diciendo, que cuando viene el día del Señor, va a venir sobre los hombres, sobre la humanidad soberbia y altiva, enaltecida, y va a ser abatida. ¿Quién? La humanidad. Pero ahí comienza a decir, sobre todo los cedros del Líbano. O sea, el Israel de Dios, el inicuo, el hombre de perdición, los egipcios, los filisteos. ¿Quiénes son? Acá en Isaías dice los montes altos. Los montes altos. Dice cedros del Líbano. Cedros del Líbano. Encinas de Basán. Encinas de Basán. Más árboles. Montes, collados elevados. Entonces, cuando uno va leyendo y en alegoría tratamos de entender, nos confundimos. Los montes, los cedros del Líbano, las encinas de Basán, los collados elevados. ¿De qué está hablando? Está hablando alegóricamente de una humanidad soberbia, altiva, enorgullecida, que no tiene temor de Dios. De eso está hablando. Vamos a seguir leyendo acá para que no nos equivoquemos. Sobre toda torre alta y sobre todo muro fuerte. Está hablando de una torre alta. O sea, una humanidad, un hombre, una mujer que confía en sus riquezas, en sus empresas, en su capacidad intelectual, en todos sus estudios, en su linaje familiar. O sea, se jactan, una humanidad que se jacta, está hablando de todo muro fuerte. Todo muro fuerte, ¿no? Esa humanidad que confía en sus riquezas. Un muro, una torre, un collado, una encina, un cedro, un monte. Esto simplemente es el mismo hombre y la misma mujer. La misma humanidad sin Dios. Rebelde, altiva, enaltecida, soberbia, y toda esta humanidad va a ser abatida. ¿Cuándo? Cuando Él venga, en aquel día. Dice aquí, sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas. Compara a la humanidad también con naves de mercaderes. Está comparando a la humanidad con las naves de Tarsis. Son esas personas empresarias que se mueven, que vuelan, que hacen negocio, que comercian y que hacen buenos negocios de todo tipo en el internet, invierten en la bolsa y todo eso. O sea, está hablando de esa gente. El Señor va a abatir las naves de Tarsis. No está hablando el Señor
de un barquito. No, no está hablando, Señor, de un barquito. Al Señor no le importa un barquito. El Señor no tiene nada que hacer con un barco. Al Señor le importa el hombre que creó a su imagen y semejanza, que se atrevió a rebelarse. Y a todas estas sociedades secretas que han perseguido el conocimiento oculto, a cual Dios no permitió entregarlo por sus razones que él estime conveniente, pero que esta gente se dedicó a escudriñar las profundidades de Satanás y descubrir que sí hay un árbol de la vida, que sí existe un árbol de la vida, de la inmortalidad, a la cual Dios puso un límite para que nadie vaya y coma ese de árbol hasta que llegue el momento que las personas autorizadas puedan comer del fruto del árbol de la vida, que es real. Pero esta eternidad después del juicio es como está escrito, es después del juicio. Y ese árbol de la vida al cual Dios limitó es lo que estas sociedades secretas, es lo que estos hombres luciferianos con su doctrina luciferiana, que a través del conocimiento y la búsqueda del intelecto quieren llegar a ser dioses sin necesidad del verdadero Dios. Entonces, todo el mundo está dirigido prácticamente por estas sociedades secretas, donde los pilares, pues uno dicen que están en Washington, el otro en el Vaticano y el otro en la ciudad de Londres. Y los tres tienen esos obeliscos antiguos, similares, que representan el falo de Baal, como burlándose de Dios, pero que ese Dios altísimo, lo que él dijo, lo va a cumplir. Y los que van a reinar y los que van a tener el reino eternamente y perpetuamente son los santos del Dios Altísimo, nadie más. Así que, siguiendo leyendo Isaías capítulo 2, para que ustedes mismos vean la interpretación por ustedes mismos sobre todas las naves de Tarsis y sobre todas las pinturas preciadas, la altivez del hombre será abatida. Ahí lo dice. ¿De quién está hablando? Está hablando del hombre, de la humanidad. Lo que va a ser abatida, pues no son los barcos, no son las torres, no son los muros, no son los montes. O sea, los montes y los barcos no tienen sentimientos para ser abatidos. O sea, está hablando del hombre. La altivez del hombre será abatida y la soberbia de los hombres será humillada y solo el Señor será exaltado en aquel día. Y quitará totalmente los ídolos y se meterán en las cavernas de las peñas y en las aberturas de la tierra por la presencia temible del Señor y por el resplandor de su majestad de su venida cuando él se levante para castigar la tierra. Allí se meterán en las hendiduras de las rocas y en las cavernas de las peñas por la presencia formidable del Señor y por el resplandor de su majestad cuando se levante para castigar la tierra. ¿Dónde está eso? Pues eso está en Apocalipsis. Lean todo Apocalipsis y si quieren saber dónde está esto, cuando abre los sellos. Capítulo 6, verso 15, los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todos siervos. ¿De quién está hablando acá? Está hablando justamente de lo que leímos acá. Todos esos montes altos, todos esos políticos, esos magnates que tienen tremenda envergadura, que son los presidentes de los forums, esos hombres, esos cedros altos, esos árboles de basal, esos collados elevados, esas torres altas, esas compañías, esos monopolios, esos reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los megas, los capitanes, los poderosos, esos complejos militares, esos dueños de todas las farmacéuticas, de lo que controlan, lo que entra en el cuerpo de los seres humanos desde que nacemos, empezando las pastas dentríficas, del agua llena de flúor y todo lo que calcifica la glándula pineal,
El diablo siempre está metido en todo eso desde un principio. Y todos estos personajes y todos siervos y todos libres se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Ellos saben que hay un Dios bendito, creador de los cielos y la tierra, y ellos saben y se enterarán de que ese Dios bendito tiene un rostro, tiene un nombre, y se manifestó a la tierra, y es el Cordero, es Jesús de Nazaret. Él es Señor y Dios Todopoderoso. Él es el único Dios que se manifestó, no una segunda tal persona. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Entonces estamos hablando de que para poder entender la eternidad después del juicio, tenemos que entender lo que son las alegorías. Tenemos que acomodar lo espiritual a lo espiritual y tenemos que entender que las alegorías simplemente son palabras, pero que quieren detrás de esas palabras revelar y establecer fundamentos inmovibles, inamovibles, inmutables, fundamentales. ¿Cómo qué? Que Dios hace nuevas todas las cosas, le da la gana y borra y quita todo y lo hace de nuevo. ¿Empezando de qué? Empezando lo que le dé la gana. Puede hacer una tierra nueva absolutamente, árboles nuevos absolutamente, el sol diferente, pero siempre va a haber el sol. Vamos a verlo por las escrituras, todo esto que estamos hablando, porque si no, no vamos a entender cómo va a haber siembra, cómo va a haber cosecha, cómo va a haber leche, miel, cómo es que la nación de Israel será reunida y Dios será su Dios y Dios su pueblo y Él estará con ellos. O sea, porque no vamos a ser unos robots o unos engendros biológicos. No, vamos a seguir siendo conforme a la imagen y semejanza de Dios. Vamos a sentarnos a una mesa a comer. Vamos a tomar vino nuevo. O sea, vamos a sentarnos en mesa. Va a haber coronas, va a haber utensilios, va a haber servicio. O sea, la eternidad es real, porque nunca podíamos identificarnos, pues comer por el codo. O sea, imagínense que acá estén los labios y que comamos con el codo. O sea, eso no tiene sentido. Cuando Dios va a hacer las cosas nuevas, no significa que en la eternidad, ya no se come con la boca, se come por el codo. No. O sea, no vamos a perder nuestra identidad. El Señor lo habló de muchas maneras y voy a dejarlo hasta aquí porque después quiero tocar ya más específicamente lo que el Señor habló acerca de la eternidad en el reino de Dios, y vamos a ir a las palabras del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 5, capítulo 6, capítulo 8, capítulo 22. Vamos a ver las características del estatus de los santos en la vida eterna. ¿Qué vamos a comer? ¿Qué tipo de autoridad vamos a tener? ¿Qué posición? Y muchas cosas más. Hasta aquí vamos a dejar esta enseñanza, pero esto continúa. Esta es la primera parte. Sean bendecidos.